hoy francamente no encuentra consuelo. Nos hemos enterado que en la madrugada de hoy se apagó la radio, se apagó buena parte de la historia del relato deportivo en la radio de Santa Fe y del relato deportivo en la Argentina. Y buena parte de la historia de nuestra generación, de aquellos chicos que soñábamos con ser cronistas deportivos. Se murió Walter Gol Saavedra, el poeta del gol, entrañable amigo, entrañable hermano. 68 años tenía Walter, para quienes la muerte de Saavedra los tomó de un modo repentino. Hace un tiempo había tenido un accidente doméstico, como consecuencia de ello se sometió a algunos estudios que aparecían de rutina y allí le apareció algo mucho más grave, una enfermedad terminal que inclusive se lo terminó llevando mucho antes de lo que en un momento los propios médicos pensaban. Seguramente ustedes tienen una relación de oyentes con Walter, y esa relación, porque él era un relator extraordinario, uno de los más grandes de la historia en la Argentina, insisto, les va a hacer pensar en aquel gol, en aquel latiguillo que tantos creó, en aquellos poemas con los que después nos supo deslumbrar en las redes sociales, con aquellas anécdotas que seguro van a contar sus amigos, que iremos contando los amigos. El tema es que es muy difícil porque uno no es de creer en esa mierda de que en algún lado estarán y que ese lugar será mejor, que estarán allá arriba, que estarán allá abajo. Y uno no se puede aferrar a la religión porque no cree en nada. Entonces, en estos momentos, lo que uno sabe es que lo mejor que hay es la vida. Y Walter la ha perdido. Es cierto que en su condición de tipo que no negociaba con nada ni con nadie, Walter estaba sin laburo, como muchos en la Argentina. Y los que alguna vez pasaron por la situación de no tener trabajo saben lo que pasa por esas personas. De hecho, que la enfermedad de Walter no es porque no tenía laburo, pero sí que desde hace un tiempo él se había vuelto un tipo que, así como en el relato era extrovertido, en la intimidad era mucho más para adentro. Y con el tiempo y sin la posibilidad de laburar se fue refugiando en esas poesías con las que nos deleitaba en las redes sociales, pero ya no tenía la oportunidad de hacer lo que él mejor sabía y por lo cual la gente lo amaba, que era relatar partidos de fútbol. Walter Saavedra nunca compró este nuevo sistema imperante en los medios de comunicación. Fue un rebelde que pagó esa rebeldía quedándose en su casa sin laburar. Pagó la rebeldía de negarse a transmitir los partidos como manda la nueva era para no gastar dinero que los empresarios tienen de sobra, para no relatar desde una pieza por televisión. Pagó su condición de tipo capaz de cagarse a trompadas con el que sea si él entendía que contra algún compañero se estaba compartiendo una injusticia. Y por sobre todas las cosas, pagó convivir con un sistema al que siempre rechazó, con el que convivió a tientas, pero siempre, cada vez que podía, le tiraba la gambeta larga y elegía aferrarse más a su círculo íntimo, a su familia, a sus amigos, compañero de noches interminables, de literatura, de whisky, de vino, de poesía. Compañero de quien hubiese laburado aunque sea un ratito con él, silencioso y exigente compañero. Y por sobre todo, maestro. Maestro silencioso también porque no era un tipo de jactancia. Walter enseñaba sin decir demasiado, con una mirada a veces, con un gesto enojado a veces, con muchísima humildad
aún entendiendo que era un grande y él íntimamente lo sabía, llegó un día a Santa Fe, pasadito a la mitad de la década de los 80, y cambió para siempre el modo de una generación de periodistas de hacer periodismo deportivo, entre la que humildemente nosotros nos incluíamos. Porque empezó a relacionarse y a relacionarnos con el periodismo de otra manera, de una manera mucho más vertiginosa que la siesta santafesina, de una manera mucho más profesional que cierto amateurismo de entonces o de años atrás, y sobre todo de una manera más pasional que ponía por encima de todo la calidad del producto, y por encima de todo era sobre todo encima del dinero, porque nunca le importó demasiado el dinero, ni cuando lo ganó ni cuando no lo tuvo. Walter Saavedra revolucionó también la audiencia en la ciudad de Santa Fe, en un tiempo en el que había solamente 2 radios, LT9 y LT10, mayoritarias, 2 radios, y muy poquitas e incipientes y casi ninguna FM. Se animó también a posicionar a LT10 como una radio capaz de competir con su adversaria en audiencia, que era LT9, porque LT9 era la radio comercial y LT10, algunos años antes de la llegada de Walter, por ahí era una radio más vinculada a pasar conciertos y música clásica y demás. Y si bien la radio ya era comercial, la llegada de Walter le da un giro que le permitió competir de tú a tú con LT9 y torcer inclusive para siempre los destinos de esa radio. Y por sobre todas las cosas, digo para quienes no lo conocieron en términos más allá del relato deportivo, Walter Saavedra, que era un tipo de un barrio de Mar del Plata, de un barrio obrero, de un barrio de laburantes, de un barrio que jamás olvidó ni traicionó en su modo de ser, tenía esa condición que tienen las personas de bien de nunca olvidarse de dónde venía. Y en ese no olvidarse de dónde venía, prefería casi siempre estar más cerca de los vencidos que de los vencedores. Era convidado a menudo a ser parte de, si quieren por utilizar un término de moda, la casta periodística, de codearse con el círculo rojo de la prensa, con el establishment, pero siempre elegía el camino más difícil, que era el camino de que se lo valorara por lo que él hacía en los medios de comunicación, que generalmente hacen una valoración que tiene que ver con lo económico y con el lobby. Nunca se prestó a eso Walter Saavedra. Era un tipo que había laburado en un montón de oficios antes de abrazar el relato y que siempre tuvo en claro lo que quería, y que era capaz de transmitirnos a los más jóvenes esa idea de saber a dónde ir, que no es menor cuando uno está arrancando y puede torcerse para cualquier parte. Y además de su profesión, de su oficio de relator, escribía poemas, publicó un libro con el que me ha honrado en compartir esos textos, y disculpas por la primera persona. Ha publicado innumerables textos y poemas. Ha generado espectáculos de literatura futbolera junto a Ica Novo, junto a Luciano Brindisi, aquel gran actor marplatense. Ha producido una cantidad de palabras que no cabían en ese corazón gigante que tiene, pero que por sobre todas las cosas no caben en los medios sociales de este tiempo, en los medios de comunicación social de este tiempo, que por ahí prescinden de la palabra justa, de la búsqueda de la palabra florida, de la búsqueda de una jactancia a través del lenguaje, y que prefieren la berretada del insulto o la sinrazón de decir cualquier cosa sin averiguar nada. Walter era, además de un gran relator, un riguroso periodista.
que se enojaba muchísimo si la información no se chequeaba. Y en eso de unir la figura del periodista y del relator y del tipo, del ser humano, casi imposible de hallar en este tiempo, y no porque se haya muerto, porque vieron que cuando alguien se muere se suelen decir las mejores cosas. No, Walter realmente era así. Walter Saavedra, en eso de unir esas pasiones, esa condición de humanidad que tenía y esa condición del relato, y la humorada y la política, porque era negro, bostero y peronista, y así se reivindicaba, no se andaba ocultando tampoco, no andaba diciendo una cosa que no era. En eso, digo, de juntar, de amontonar tanta pasión, en uno de sus cuentos, con el humor que lo caracterizaba, iba describiendo a una pareja que tenía conflictos porque el hombre solo pensaba en el fútbol. Si la mujer le mostraba un vestido lindo, un paso de baile, él le decía que se parecía a Bocini. Y si la señora lo veía con muchos amigos, le decía que era la tribuna. Y así un montón de situaciones dentro de ese texto que está publicado en el libro Hambre de Gol, iban llevando a que él le dijera, desagradecida, me venís a echar, vos me venís a decir que yo tengo una pelota en la cabeza. Y a Walter Saavedra lo mató una pelota en la cabeza, justo a él, al poeta del gol, porque le encontraron una pelota en la cabeza, un tumor que no pudo gambetear, que no pudo relatar y que no lo dejó siquiera despedirse como si hubiese merecido de sus seres más queridos. Se nos acaba de ir un maestro del periodismo, por sobre todo un maestro de la vida, que nos llevó de la mano mientras muchos de nosotros no sabíamos caminar, que supo largarnos a tiempo en el momento que él veía que ya lo podíamos hacer solos, y que en este mundo donde casi siempre una gran mayoría elige congraciarse con los poderosos, eligió él porque hubiera podido hacerlo y no quiso, no lo sintió así, no lo iba a hacer nunca para no traicionarse y para no traicionar. Eligió siempre estar abrazado a lo más sentido y a lo más granado que era su pueblo futbolero. Walter Saavedra pudo ser Pelé porque tenía todas las condiciones, pero no hubiera andado con una corbata de los Estados Unidos, ni trajeado en los grandes escritorios y en los grandes escenarios. Walter Saavedra pudo ser Pelé y eligió ser Garrincha. La frenó, la enganchó y definió contra el segundo vertical. Colón le está ganando a Unión por 1-0. Delgado. Y me imagino la monada en el barrio, en la villa, en el barro, en la orilla, estallándole un grito. Los grasitas que detesta la oligarquía, los marginados, los emergentes, los olvidados por el sistema, los que cenan las obras de los demás a la pálida luz de una vela, los que no tienen nada, pero lo tienen al negro, y con eso les alcanza para ir tirando. Colón 1, Unión 0. Con la espica de mi abuelo futbolero, yo aprendí a gritar por voz de corazón. Era el tiempo en que sobraban los potreros y a Pichuco lo paría un bandoneón. En
la niebla obstinada del recuerdo sobrevuelan los fantasmas del ayer. De sus glorias y fracasos yo me acuerdo y la piel se me subleva otra vez. Con la espica de mi abuelo yo he crecido. He soñado que Muñoz cantaba un gol sobre el filo de un partido de domingo. Era mío el gol y la canción. Que fue de aquellos días de choripán y cancha, bandera desteñida, sol de la popular, rugido de leones, llevaba la avalancha, locura del ciruja, del señor y del rufián. Con la espica de mi abuelo he conocido un desgarro, una tibia, un peroné, y he sabido que hubo algún desconocido que hizo nido en el fondo de la red. Con la espica de mi abuelo yo he llorado un descenso a los abismos de la vez, y en el vuelo de algún trapo retoado de la B a la primera regresé. Con la espica de mi abuelo yo he crecido. He soñado que Muñoz cantaba un gol sobre el filo de un partido de domingo. Era mío el gol y la canción. Que fue de aquellos días y un mango pa'l puchero, las tripas se quejaban y no dejaban ver el penal que cobraba un negro juego. La espica no batía, que no podíamos perder. Que fue de aquellos días de choripán y cancha, bandera desteñida, sol de la popular, rugido de leones, llevaba la avalancha, locura del ciruja, del señor y del rufián, locura del ciruja, del señor y del rufián.